Hola a todos, hola Verónica Calfa, hola Belu, a ver, Rob, acá está Rob. Muy bien, amigo, está por entrar. Ok, Bueno, ahora sí Rob, ahí ahora sí va, ahora sí lo podremos hacer, perfecto. como estaba planeado. Muy bien, Juancito. Así que, temas de aprendizaje. Muy bien, sí, vamos a hablar de aprendizaje. Rob, vos vas a ir guiando la charla, ¿está bien? Si invertimos de cuenta, este vivo en realidad sería desde la cuenta de Wixit. A los que no lo siguen, se los recomiendo. Van a encontrar información siempre de calidad, de mucha calidad. Cuenta de Wixit, colega, tiene una escuela de comportamiento en Cataluña, España, y bueno, siempre están dando cursos y formando y todo lo que venga de ahí siempre les garantizo que va a ser de calidad. Bueno, Rob, te lo dejo en tus manos. Muy bien. Bueno, pues ya que vamos a hablar de aprendizaje, lo primero sería pues definir qué entendemos por aprendizaje o después hablaremos de los métodos o tipos, pero ¿qué sería? ¿Qué es el aprendizaje, Juan? Muy bien, Rob. Y a mí me gustaría ir todavía un pasito más atrás, porque eh, y preguntarnos si todas las conductas o todos los comportamientos que hacen los animales son aprendidos. O sea, todas las conductas que hace un perro, que hace un gato, cualquier otro animal, son conductas que en algún momento aprendieron, entonces ahora las realizan, o no necesariamente es así. Entonces, vamos a encontrarnos con que hay un montón de conductas o pautas fijas de acción, se llama, que son innatas, ¿no? Que vienen heredadas y que no hace falta explicarle nada a un gato para que un gato sepa cómo tiene que cazar, ¿verdad? Entonces, eh, esto que vemos aquí, por ejemplo, ¿no? A este gato nadie le enseñó cómo tiene que cazar, cómo tiene que ser la posición de su cuerpo, el sigilo, la manera de enfocar su cuerpo, la manera de moverse, la manera de agarrar la presa, la manera de sacudirla para matarla y todo eso. Entonces, no todas las conductas que realizan los animales tienen que ver con el aprendizaje. Hay conductas que tienen que ver con cuestiones innatas, instintivas, que después vamos a ver que esto no es tan simple y se complejiza porque una conducta instintiva después, con la experiencia, empieza a tomar un rol muy importante el aprendizaje, ¿no? Pero lo cierto es que las conductas instintivas son pautas fijas de acción programadas genéticamente, heredadas y que se desencadenan con un estímulo llave. O sea, este gato ve un pájaro o una rata o lo que sea, una presa más pequeña que su cuerpo, los gatos cazan presas más pequeñas que ellos, y ante el movimiento, esto va a desencadenar una pauta fija de acción que la comparte con individuos de su especie. Y cada especie tiene sus pautas o sus programas fijas de acción ante determinados estímulos llave. Y estos son conductas instintivas que vienen con los genes. Innato Sí. viene de nacimiento. Muy bien. Sí. ¿Y cuáles podríamos, aparte de la caza, diríamos que hay más conductas instintivas o innatas? Bueno, sí, hay más conductas instintivas, por ejemplo, las conductas sexuales ante Muy bien. determinados estímulos olfatorios o ante determinadas feromonas, que sería el estímulo llave. Bueno, un perro, un gato o cualquier animal de otra especie va a activarse ciertos mecanismos neurológicos que van a dar respuesta ante ese estímulo llave. Por lo general, las conductas instintivas tienen mucho valor biológico, tienen que ver con Claro. la capacidad del individuo de adaptarse al entorno y con su capacidad de supervivencia. Muy A bien. ningún cachorro nadie le enseña a cómo tomar leche de las tetas de su madre, ¿no? Esto
viene en los genes, y un cachorro cuando sale a la vida sabe dónde tiene que ir a ponerse para obtener su alimento. Entonces, las conductas innatas tienen mucho valor biológico y de supervivencia. Y hay más y podríamos enumerar más, ¿no, Rob? Sí, a ver, yo creo que está claro, la de amamantar está muy clara, la de caza y la sexual también, pero si entramos un poco en las conductas estas innatas, que son unos patrones fijos, si entrásemos en perros, también es interesante ver como un border collie de 3 meses que no ha visto nunca unas ovejas, cómo lo pones con unas ovejas y de manera innata, sin que le enseñe nadie, empieza a hacer un pastoreo o un acecho, Es ¿verdad? increíble, es impresionante, y ustedes sé que tienen una columna con el Alphonse y hablan de razas y funcionalidades, y ahí hablan mucho de cómo fuimos seleccionando por ciertas características a ciertos individuos que nos van dando a través de los años ciertos comportamientos que ya vienen de fábrica, ya vienen de serie, ¿no? Sí, 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 claro, pero este es muy bonito porque el ejemplo típico es el Border Collie, pero yo lo he visto, o sea, a veces que he ido con alguna persona que quería Borders, hemos visto como un Border que nunca había visto, lo ponen por primera vez y es que nadie le tiene que explicar cuando ve una abeja lo que tiene que hacer. Pero lo curioso de todo, cuando hablamos de este tipo de pautas o de instintos, es como una misma especie, porque antes has hablado que los instintos son comunes a una especie, pero dentro Exacto. de la especie perros, ante un mismo estímulo, que son las ovejas, si tú pones a un mastín, pones a un galgo, a un pitbull o a un border, esta misma especie se reaccionará o desencadenará pautas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, totalmente. Porque bueno, el perro es un caso muy particular, ¿no? Porque ahí estuvo también la mano del hombre seleccionando a ciertos individuos que me servían más para determinada cosa y los fueron criando y seleccionando. Es verdad que en la especie perro se dan estas particularidades que son muy interesantes. Pero, ¿y por qué es importante saber esto, no, Rob? Que hay conductas que no necesariamente son aprendidas y que son instintivas y que vienen cargados en los genes de los individuos y de determinada especie. A esto se lo llama la filogenética de la especie. Y es importante por esto, porque cuando nosotros querramos jugarle a nuestro gato, nos vamos a apoyar en este instinto. Si yo a un gato le muestro un objeto de manera quieta, quizás no se motiva mucho, pero en cuanto empiezo a mover ese objeto y ese objeto empieza a cobrar vida y simula a lo que sería cómo se mueve una presa, ese gato inmediatamente se empieza a motivar y ese mecanismo desencadenante de perseguir el juego empieza a aparecer. Entonces, es importante saber y conocer las motivaciones innatas de los animales domésticos, en este caso con los que convivimos, porque también nosotros podemos satisfacer necesidades de ellos a través de conocer esto. Si yo no sé cómo jugarle a mi gato o no va a jugar o no voy a estar satisfaciendo esa necesidad de juego que necesita. Lo mismo con mi perro. ¿Estamos? Entonces, bueno, empezamos diciendo esto, que no todas las conductas que realizan los animales, los perros, los gatos, son aprendidas. Hay conductas que son innatas y es cierto que después algo que es innato y que viene en los genes, con la experiencia se va perfeccionando y se va modelando y van sucediendo un montón de cosas. Bien, Esto, entonces, sí, yo lo que te quería, para resumir lo que estás diciendo, que hay una parte innata, pero que a partir de aquí, mediante una educación o un bagaje experiencial, nosotros podemos moldear o guiar un poco hacia dónde queremos que vaya, pero cuando la gente te dice, es que tengo un perro que mata gatos o persigue gatos, bueno, estaríamos en un problema de conducta donde hay una parte innata que tiene un peso específico muy grande. Y aquí debemos de analizar y ser sinceros todos los educadores de si hasta qué punto es modificable uno estas conductas. ¿Sí? bien, Es complicado, ¿eh? muy bien, Rob. Eh, y después, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que son ya las conductas aprendidas. Y tenemos distintas maneras de aprender o distintos mecanismos de aprender. Muchos de ellos los compartimos los humanos con las otras especies, que son los mecanismos
más simples de aprendizaje, y a medida que se van complejizando los mecanismos, algunos son propios de la especie humana, como el aprendizaje reflexivo. Parecería que algunos primates estarían también en condiciones de, en algunas situaciones, tener un tipo de aprendizaje reflexivo, pero no nos vamos a meter en eso. Pero, ¿qué es un comportamiento aprendido? Un comportamiento aprendido es un comportamiento que aparece a partir de la experiencia que tiene un individuo con su entorno. ¿Está bien? Es un comportamiento que aparece a partir de la experiencia y de experimentar con determinado entorno, y adquiere nuevas habilidades o nuevos conocimientos a partir de esa experiencia. Eso es el aprendizaje. Y como dijimos antes, tenemos distintos tipos de aprendizaje. Uno de los aprendizajes más primarios y más primitivos es la habituación, que se da en perros, se da en nosotros también, y vamos a verificarlo con una fotito. ¿Qué pasó con esto? Esto es un espantapájaros que lo que en realidad debería haber hecho es espantar a los pájaros, ¿verdad? Para eso está un espantapájaros. Pero resulta que estos cuervitos se dieron cuenta que este estímulo, este espantapájaro, de repente no era ninguna amenaza. Y por la repetición, por la aparición repetida de este estímulo, que no generaba ninguna consecuencia significativa en ellos, desaparece la conducta de miedo de estos pájaros. ¿Está bien? Y acá tenemos un montón de ejemplos, Rob, vos capaz que también nos podés compartir algunos, pero el perrito que empieza a salir a la calle y al principio le llama todo la atención, el carro, la bicicleta, el cartel, lo que se mueve allá, lo que se mueve acá, y a partir de volver a salir a pasear, volver a salir a pasear, esos estímulos empiezan a perder valor, y ya el perro llega a un punto que va caminando por la calle, por el medio de Capital Federal, por Buenos Aires, y pasa de todo el caos que está alrededor. Este es un mecanismo de aprendizaje muy primario y muy primitivo que se llama habituación. Capaz que vos nos querés dar algún ejemplo, Rob. Sí, yo para la gente, por ejemplo, a mí me gusta poner el ejemplo de que si, por ejemplo, nos mudamos de casa o vamos a una casa donde pasa, me da igual, el metro o tengo un aeropuerto cerca, el primer día que vas y se mueve el piso o cuando estás cerca de un aeropuerto oyes los aviones y no puedes ni dormir, y tú, a la que pasan los días, al final ni oyes los aviones. Me explico, tú te has habituado a este tipo de sonidos, igual que el perro, y para una persona que va el primer día allá dice, pero ¿cómo puedes vivir aquí? Y la gente que vive allí ni lo nota, ¿vale? Y en humanos nos pasa lo mismo cuando vamos a un sitio, por ejemplo, casas donde viven muchos perros, que hace un olor de perro fuerte, pero la gente que vive allí dentro no notamos el olor de perro. Me explico, tú te has habituado a este olor y tu cerebro ya no lo da como algo relevante. ¿Me explico? Sí, esto es un mecanismo que tiene que ver con ser más eficientes y ser más económico, porque con la economía del psiquismo, porque si nosotros todo el tiempo tuviésemos que estar atentos a todos los estímulos que aparecen, seríamos personas o animales muy ineficientes. Entonces, por eso es un mecanismo muy primario, muy primitivo, y que también compartimos. A mí me pasó, yo vivía en un barrio, en un vecindario, en un barrio muy tranquilo, y de repente me vine a vivir a Palermo, y vivo enfrente de una avenida, y en las primeras noches, las primeras semanas, no podía dormir, estaba de muy mal humor, y ahora pasa el colectivo y ya no lo oigo, tal cual, Rob. Entonces, ese es uno de los mecanismos más primitivos. La contrapartida de esto es la sensibilización, cuando de repente la repetición, la aparición repetitiva de un estímulo, por ejemplo, este mismo espantapájaro, empieza a moverse de manera más intensa, y estos mismos pájaros, en lugar de quedarse ahí, empiezan a tener miedo y quieren salir disparando. Y esto pasa mucho en nuestros perros que nunca llegan a habituarse, por ejemplo, a la calle, porque no salieron en su periodo crítico, por un montón de cosas, y de repente están sensibilizados. En lugar de darse el mecanismo de la habituación, se dio el mecanismo de la sensibilización, y este estímulo, sea determinado ruido, determinada situación, lo sensibiliza, que quiere decir que aumenta la respuesta de estrés en este individuo en particular. Si te parece bien, Rob, pasamos al próximo tipo de aprendizaje. Sí, sí, sí. Bien.
El Creo que ha próximo quedado, tip, creo que ha quedado claro, ¿vale? Cuidado que a veces pensamos que vamos a habituar al perro y el perro se acaba sensibilizando. Aquí tenemos que tener mucho cuidado y ver cuál es la respuesta de cada perro. ¿Sí? Porque bien, las respuestas van en función de cada individuo. ¿Sí? El muy mismo bien, individuo Rob. reaccionará de diferentes maneras ante el mismo estímulo. Esto es importante. Muy importante y totalmente. Que un individuo ante un estímulo se habitúe o se sensibilice tiene que ver con las particularidades de ese individuo, su sesgo cognitivo, un montón de cosas. Entonces, tal como dice Rob, ir observando de a poco y viendo qué nivel de dificultad le ponemos a este individuo en particular, ¿no? Totalmente. Muy bien, Totalmente. Rob. Y de lo que se basa es observar la respuesta del perro. Y sabremos si estamos haciendo una cosa u otra. ¿Sí? Aunque tengamos unos planes, lo que nos dirá qué está pasando es lo que le haga el perro. ¿Ok? Exactamente. Hoy a la mañana tuve una consulta online, un cachorrito que vive sobre una avenida, entonces tiene 3 meses y medio y ya está saliendo. Y ya varios días que sale y no se termina de habituar, no se termina de habituar. Bueno, no vayas a la avenida, hacete 2 o 3 cuadras y anda a un sitio mucho más tranquilo. Que tu cachorro se empiece a habituar ahí, podés empezar a asociarlo con cosas lindas y demás, y de a poquito lo vas llevando a la avenida. Entonces, bien, paso a paso, poco a poco, como dicen los catalanes. Vamos ahora con Bien. Muy bien, Juan. Vale, es mecanismos, importante. mecanismos de aprendizaje un poco más complejos que compartimos con las otras especies, también nosotros los humanos. Y nos metemos en los condicionamientos, que son aprendizajes asociativos. Un animal o un individuo aprende que se dan ciertas relaciones entre los estímulos y que eso va a generar distintas respuestas. Y ahora vamos a ver que hay condicionamiento clásico y un condicionamiento operante. Estos Muy, fueron psicólogos, el que empezó con esto fue un fisiólogo ruso, Pavlov, y un estudio muy famoso que lo vamos a ver ahora. Este tío logró, lamentablemente se hacían muchos estudios con animales que hoy por hoy están éticamente por lo menos cuestionados y en algunos casos prohibidos, pero estos psicólogos y estos fisiólogos con el afán de descubrir y cosas de funcionamientos y procesos de la mente humana y de la fisiología humana, hicieron un montón de estudios con distintos animales, ¿está bien? Y lo que se pudo ver, no se llega a ver, ¿no? La foto porque se ve mi cara, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Pavlov te condicionó a tú con la campanita, Juan, está bien. Bueno, pero ahí hay un perro que ante la campanita está lleno de baba. Está lleno de baba mediante la campanita. ¿Y cómo puede ser si la campanita, y está sonriendo y con baba? ¿Y cómo puede ser si una campana no es el efecto que tiene que hacer con un perro que se empieza a salivar y a estar contento? Y eso se genera por un aprendizaje por condicionamiento o un aprendizaje asociativo, que es lo que vamos a ver ahora. Este Pavlov, ¿qué es lo que hizo? Cada vez que le presentaba un segundo antes o unos segundos antes de presentarle la comida al perro, sonaba la campana. Entonces, sonaba la campana, le presentaba la comida. Sonaba la campana, le presentaba la comida. Sonaba la campana, le presentaba la comida. En un momento, Pavlov retiró la comida, sonó la campana y se dio cuenta que el perro tenía toda la misma respuesta fisiológica y emocional como si estuviese la comida. O sea, no había comida y con solo tocar la campana tenía un perro que salivaba y que estaba súper emocionado. Y esto es muy importante entenderlo porque se da constantemente con nuestros perros. Y podemos dar un montón de ejemplos. Perros que, por ejemplo, le tienen miedo a determinados estímulos como un arnés, ¿no? Perros que ven un arnés y salen disparando y le tienen miedo. ¿Por qué? Porque la asociación que hicimos con ese objeto, con ese arnés, no fue positiva. Porque así como Pavlov analizó que si a ese estímulo campana le ponía algo positivo, algo agradable para el animal, generaba fisiológicamente cosas buenas, si a esa campana, en lugar de ponerle comida, le hubiera puesto un estímulo feo, un estímulo sonoro muy fuerte o un castigo físico, por así decirlo, ese perro
si aparecía la campana, hubiera salido disparando del miedo. Entonces, esto pasa constantemente con perros que, como decimos, a determinados objetos o situaciones le tienen miedo porque aprendieron que esas situaciones estuvieron asociadas a consecuencias negativas. Claro. Un claro ejemplo es el perro que no quiere ponerse el pretal, porque la primera vez que le quise poner el pretal, en vez de presentárselo bien, se lo quise poner de manera forzada, el perro se asustó, le agarró miedo y ahora quedó asociado que ese pretal quedó asociado a ese registro de miedo. Perros que, por ejemplo, no le gusta ir al veterinario. ¿Por qué? El veterinario en sí no tiene nada de malo, ir a una veterinaria en sí no tiene nada de malo. Pero ¿qué pasa? El primer día que te llevo al veterinario, te pongo en una camilla fría, que hace ruido raro, me agarra un tío que yo no lo conozco y me pincha y me hace doler. Entonces, ese perro termina asociando que ir al veterinario es algo malo. Y otro día te llevo al veterinario y no necesariamente hacerte algo malo, pero como ya está ese registro y esa asociación, ese perro ya quedó condicionado a que ir, por ejemplo, a la veterinaria no es algo que está bueno. Y así con un montón de cosas, con sonidos. Rob, tendrás miles de ejemplos. Sí, deja que les ponga un par de ejemplos. Para Claro. mí, por ejemplo, con el ejemplo del veterinario, yo aquí recalcaría también que cuidado porque hay información de los perros que han estado allí y han dejado feromonas de miedo. Ok, tú cuando entras con tu perro al veterinario, el olor que han dejado otros perros también es algo relevante para el perro, ¿vale? Muy Aparte de bien. los procedimientos que hay. Y la gente que estaba leyendo aquí, el tema del clicker. El clicker es un estímulo neutro, que todos los que habéis hecho detección deportiva, por eso yo veo que había gente hablando de esto. Hemos explicado que el clicker al principio no quiere decir nada, pero va a ser hacer clic premio, clic premio, clic premio. El perro entiende que después de un clic, un premio. Y este clicker se llama estímulo condicionado. ¿Ok? Sí, a ver, para no enrollarnos con términos muy clicker, porque hay muchos que nos miran que no saben ni lo que es un clicker. La correa, agarramos la correa para ir a pasear, ¿no? Las llaves, la correa, lo que sea. La correa para ir a pasear y el perro está emocionadísimo. Por más que no vayamos a pasear, el perro va a estar emocionadísimo, porque ese perro ya sabe que después de agarrar la correa nosotros salimos a pasear. Asociamos ese estímulo, que es correa, a una experiencia muy placentera para el animal. Es lo mismo que las llaves. Las llaves, la correa, todas estas cosas están anticipando que vendrá. Y lo que, para resumir y terminar esto, yo lo que diría es que este tipo de aprendizaje debéis de pensar que es involuntario y está relacionado con emociones. El perro no decide excitarse, dilatar las pupilas y subir la pulsación. ¿Ok? El perro no decide, cuando ve las llaves o el sonido de las llaves, elicitar todos estos cambios fisiológicos. ¿Okay? Exactamente. Esto es muy importante, Rob, entenderlo para saber tratar distintos problemas de modificación de conducta y cómo abordar distintas problemáticas con nuestro perro. Porque acá no estamos hablando de darle un premio al perro porque hace algo bien. Acá estamos hablando asociación de eventos, asociación de estímulos. Este perro le ha quedado un registro fisiológico y emocional, bueno o malo, de una situación determinada. Correcto, correcto. Ve la correa y se emociona. Se quiere subir a un auto y no le gusta para nada. ¿Por qué? Porque sus experiencias en el carro, en el auto, fueron malas. Ahora, si sus experiencias en el auto fueron buenas, va a ver el auto y va a querer subir. Y así con cualquier cosa que que se les ocurra, que pueda entrar a un transportín, el cepillarlo. Hay perros que les encanta que lo cepillen y hay perros que no. ¿Por qué? Hay perros que ven un cepillo y dicen, uy, qué bueno que me van a cepillar. Porque ahí se hizo un trabajo de asociar el momento de cepillado a un momento donde el perro la pasa genial. Y acá es muy importante y es algo que a veces también algunos educadores se confunden, y no es que te doy un premio, te portaste bien mientras te cepillaba y por eso te doy un premio. No, es mientras estamos haciendo la actividad de cepillado, vos la vas pasando bien y vas experimentando una situación de placer. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre el condicionamiento clásico que estamos viendo ahora y el condicionamiento operante que vamos a ver ahora en breve. Muy bien. Vale, lo has dicho perfecto, no me enrollaría más. Condicionamiento clásico, resumen, está relacionado con cosas emocionales
y se puede relacionar tanto con emociones positivas o negativas. Y esto es lo que tiene que quedar claro. ¿Sí? Podemos condicionar, o el perro se condiciona mediante un clásico a cosas que le evocan emociones positivas o cosas que le evocan emociones negativas. Suficiente. Bien. ¿Sí? Suficiente, pero no por eso, o sea, es importantísimo y al perro todo el tiempo se está condicionando, todo el tiempo tenemos que estar atentos porque esto es un aprendizaje, como decía Rob, fisiológico y emocional. Entonces tenemos que estar atentos a los signos de estrés de nuestros perros. ¿Qué cosas le joden? ¿Qué cosas le molestan? Porque si hay estímulos que le molestan, tenemos que trabajarlos y tenemos que generar nuevos condicionamientos y nuevas asociaciones. ¿Estamos bien? Completamente de acuerdo. Y ahora vamos a pasar a lo que es otro tipo de condicionamiento, otro tipo de aprendizaje asociativo, que es el condicionamiento operante. Sí. Bien. Y este es un famoso estudio que hizo otro psicólogo americano, que estaban bastante locos estos psicólogos, algunos más que otros. Watson llegó a experimentar hasta con niños, el famoso pequeño Albert, y él decía que si le traen determinada cantidad de niños, él podría hacer con esos niños con un adiestramiento en esos términos, lo que él quisiera a partir de estas asociaciones o estos condicionamientos. Obviamente que hoy esto sería impensado, fue muy cuestionado éticamente. A este pequeño Albert le hicieron que tenga fobia a animales mediante, mecanismos y qué sé yo, y también experimentaban con animales. Esta ratita lo que hacían era meterla en una cajita con muchos dispositivos, muchos botones. Afuera había un motivador que era la comida. La rata podía olerla y sabía que estaba ahí afuera. Y la rata empezaba a evocar y a elicitar un montón de conductas. Que se subía arriba de un lado, que se acostaba, que hacía un montón de cosas, hasta que de repente cuando apretaba un determinado botón, podía acceder a la comida. Entonces, a la conclusión que se llegó es que los individuos aprenden como consecuencia de los resultados de sus acciones. Aquellas acciones que realizan y le dan beneficios van a aumentar la probabilidad de que vuelvan a aparecer. Y aquellos comportamientos o conductas que no traen beneficios o, por lo contrario, traen un castigo, la probabilidad de que aparezcan se van a disminuir. Va a ser menor la probabilidad de que aparezca. Entonces, ¿por qué es importante saber esto y conocer estos mecanismos? Porque los perros, por estos dos mecanismos de asociación, ya sea por condicionamiento clásico o por condicionamiento operante, están aprendiendo todo el tiempo, las 24 horas del día, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el feedback que nosotros le devolvemos a nuestros perros. Te veo con ganas de decir algo, Rob. No. Es que, ¿qué pasa? Que justo esto lo he estado explicando hace media hora, el curso de detección, y esto, pensar que hablar de un condicionamiento operante, yo he estado en un curso últimamente que se hablaba solo de esto durante 16 horas. Entonces, es una simplificación de todo lo que hay detrás, pero lo importante es que los perros están aprendiendo y nos están observando. Ahora entraremos en esto, pero según nuestras respuestas y si le aporta algo bueno o malo al perro, el perro repetirá esa conducta o no la repetirá. ¿Sí? Es una simplificación de lo que es un condicionamiento operante. Muy bien, muy bien. Y acá aparece la noción de refuerzo y la noción de castigo. Antes de que todos se nos tiren encima, tanto de la escuela de Rob como de filosofía animal, estamos totalmente en contra de los castigos y no usamos castigos. No, perdona, antes de que lo definas. Bueno, defínelo si quieres y después entramos, no entraremos mucho porque tampoco tenemos mucho rato, pero hoy en día todo el mundo está con el extremo positivismo y está muy bien hablar de reforzadores y tal, pero si entramos a lo que es la terminología, todas las personas con niños y con perros utilizamos castigos. Sí. ¿Sí? Y quien diga que no, miente. Bien. Para ser más claros,
no usamos castigos físicos que puedan generar, ni físicos ni verbales, que puedan generar en el perro una reacción de miedo o dolor. Y es verdad con lo que dice Rob, que podríamos estar muchísimas horas hablando de condicionamiento operante. Piensen que hay condicionamiento operante positivo, refuerzo negativo, castigo negativo. Cada una tiene sus variantes. Podríamos estar muchísimas horas. No va para un vivo de Instagram de 50 minutos. Pero sí es importante saber que los perros, los animales en general, aprenden de acuerdo a las consecuencias de sus conductas. Aquellas consecuencias que le traen un beneficio, que le aportan algo bueno al perro o al gato o al animal que sea, aumenta la probabilidad de que esa conducta se repita, y aquellas que no le traen beneficios o que le generan un malestar o dolor, va a hacer que disminuya la probabilidad de que esa conducta se repitan. Y acá podríamos dar un montón de ejemplos de cómo son estos tipos de aprendizaje asociativos. Yo te pondré uno, ¿vale? Vale. Porque me gusta que quede muy claro, porque aquí veo ya, no castigarlos, tal y cual. Estamos hablando de lo que es una terminología. Entonces, una cosa que se llama castigo negativo, utilizamos todos, y para nosotros un ejemplo muy claro es el time out o exclusión social. Me explico, dame un minuto y medio, Juan. Cuando el perro va a comer, te va a coger... No, pero Rob, yo creo que te estás equivocando en mirar los comentarios de la gente antes que terminemos. Porque la gente empieza a hablar mucho y nosotros estamos con un programa y lo vamos a hablar y vamos de mucho, y empieza enseguida. Tranquilo, no te estreses. Cuando terminen, si alguno tiene duda o algo, lo hablamos. Pero, ¿no? ¿Te parece? Como quieras, pero explicar lo que es el castigo negativo o la exclusión social me parece que es muy importante para que la gente entienda que estamos haciendo un castigo, que es retirarle algo que le gusta al perro, ¿vale? Esto es castigar al perro. Te retiro algo que te gusta, que es estar en grupo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un castigo que funciona, un castigo que suena mal, es echar al perro de la habitación, y lo he hecho 1 minuto. ¿Para qué? Para que no vuelva a repetir esa conducta, ¿sí? Ponerle límites, ponerle normas. Entonces, todos utilizamos castigos con los niños y con los perros, pero son castigos de un tipo que no son aversivos, no son punitivos, no están relacionados con dolor, ni son basados en el miedo. ¿Ok? Simplificado. Sí, Rob, igual yo no me enrollaría tanto, porque ahora la gente, antes de indicarle que usen un castigo a la gente, de que echen el perro de la casa, de la habitación, primero tenemos una consulta muy larga con la gente y hacemos un montón de ajustes en la rutina del perro, en los manejos, en la comunicación con él, para llegar a ese límite de tener que hacer un timeout o una exclusión social. ¿Por qué te digo esto, Rob? Porque si no, la gente se queda solamente con esto. El perro está haciendo lío, lo saco del cuarto y le cierro la puerta. Y eso no funciona así. Para llegar a ese extremo tenemos que haber pasado un montón de instancias y un montón de ajustes. Por eso no quería que te enrolles en el tema del castigo, Rob. No importa. Te he tomado 1 minuto, no me he enrollado. Simplemente he explicado que todos utilizamos castigos, y que quede claro que suena muy mal hoy en día en la boca de un educador que todos tenemos que ser extremo positivistas, y esto es mentir para mí. Sí. Está bien, no importa. Piensa que no nos miran solamente educadores, nos mira mucha gente que no es educadores y no sabe los detalles de estas cosas. O sea, es muy importante que nosotros entendamos que los perros aprenden por las consecuencias que le dan sus amos. Entonces, siempre tenemos que apuntar a, por ejemplo, si un perro, estamos cenando, estamos comiendo, y nuestro perro, el clásico problema de conducta, se pone al lado nuestro y nos empieza a ladrar y nos empieza a demandar atención porque quiere un trocito de comida, y nosotros le resistimos, hasta que en un momento digo, bueno, tío, no doy más, te doy un pedacito de comida. Ese perro que aprendió que el momento en que nosotros estamos cenando es el momento para exigirnos, demandar y escalar en ansiedad, porque va a tener un pedacito de comida. Entonces, nosotros podemos enseñarle, sin usar castigos, que podemos
de manera que si el perro hace otra conducta alternativa en ese momento que estamos comiendo, va a recibir un beneficio. Si se acuesta en el lugar donde se pueda acostar, va a recibir un beneficio, te puede dar una actividad que te relaje mientras nosotros comemos, y así con un montón de cosas. Pero lo importante, el perro todo el tiempo está aprendiendo en base al feedback que va recibiendo del entorno y de las consecuencias que va recibiendo de su conducta. Estoy viendo si tengo alguna fotito más para mostrar, pero no. Claro, no nos meteremos porque no tenemos tiempo, Juan, pero solo si nos metemos técnicos, el hecho de no darle, que el perro tiene la expectativa de que igual le darás, esto ya sería un refuerzo negativo, pero no entraremos ahí, ¿ok? Exactamente. Vale, entonces, cuidado, porque una cosa es, solo con que el perro tenga una expectativa de premio, esto ya influye sobre la conducta del perro. Lo dejo ahí. Exactamente. ¿Vale? Y bueno, y estos son los mecanismos que se dan todo el tiempo en casa, paseando con el perro. Por ejemplo, un perro que tironea de la correa. Tironea de la correa. Y es muy importante diferenciar, y esto sí me interesa, Rob, el condicionamiento clásico del condicionamiento operante, que como hablamos, el condicionamiento clásico tiene que ver con un aprendizaje emocional, con una respuesta fisiológica y emocional que da un animal. Diferenciarlo de lo que es un aprendizaje por condicionamiento operante, que es que el perro aprende que una conducta le da beneficio y por eso lo vuelve a hacer. Y le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la calle, un perro tironea de la correa, pero puede tironear de la correa por un montón de situaciones y un montón de casos. Si mi perro está tironeando de la correa porque de repente hay un perro enfrente al cual mi perro es agresivo con perros o se pone muy ansioso con los perros y quiere ir detrás de ese perro y me está tirando de la correa porque quiere ir a pelearse con ese perro, bueno, ese perro, el aprendizaje que tuvo o la respuesta que está teniendo es una respuesta fisiológica y emocional ante ese estímulo, que es otro perro, ¿está bien? O que sale disparando porque hay un ruido que le da miedo. Lo mismo, el perro está tironeando de la correa porque hay una respuesta fisiológica y emocional de miedo y está tironeando de la correa para zafar de eso. Entonces, ahí nosotros tenemos que trabajar en que ese estímulo determinado, esa situación determinada, a mi perro no le genere ese nivel emocional, ese miedo, esa tensión, esa ansiedad, e inmediatamente la conducta, que es el tironear de la correa, debería cesar. Ahora, un perro puede tironear de la correa nada más que porque aprendió que si tironea de la correa llega a un lugar que quiere y que es agradable para él. Por ejemplo, el perro quiere olfatear algo que está a 2 metros de él y no puede olfatear porque la correa mide 1 metro, entonces la única manera de llegar es tironeando y este perro está aprendiendo que llega a todos los lugares que él quiere tironeando de la correa, llega a ese olor tironeando de la correa, llega a ese olor tironeando de la correa, ese perro, ¿qué es lo que aprendió? Bueno, para llegar donde quiero llegar, tengo que tironear de la correa, porque eso me da beneficios. Entonces, ahí hay una diferencia importante en lo que es el condicionamiento clásico del condicionamiento operante. Por un lado hay una motivación del perro, que hay un olor que me llama la atención, no puedo llegar y aprendo que tironeando llego, y por otro lado hay un perro que tiene miedo, un perro que tiene ansiedad y que está tironeando la correa por una respuesta fisiológica y emocional. Esto es importante distinguirlo porque a la hora de trabajarlo haremos una u otra cosa dependiendo de lo que le esté pasando al animal, ¿no? Sí, Juan, pero déjame que, ya ves que me gusta crear un poco de controversia. Parece muy fácil, entre muchas comillas, pero la verdad es que no es tan fácil y normalmente, casi siempre, están combinados los dos condicionamientos y hay muchas veces que el clásico y el operante están unidos, se dan en el mismo tiempo o en el mismo momento. El perro puede estar tirando de la correa, pero porque quiere huir de algo, entonces está haciendo una cosa clásica y la otra operante. ¿Me explico? Una cosa es la caja de Skinner y la otra es la realidad. ¿Sí? No, que los dos se dan a la vez. No, lo que pasa es que cuando nosotros, estos son modelos, los modelos lo que hacen explican una realidad, ¿no? Simplificación.
son explicaciones, simplificaciones, son modelos para explicar una realidad. En la vida real, no solo que siempre hay un condicionamiento clásico actuando, un condicionamiento operante, también hay una habituación y también hay una conducta instintiva. Está todo entrelazado porque no somos los animales, incluidos nosotros, no somos casilleros aislados. Está todo conectado entre nosotros, en nuestro psiquismo. Y todo esto está en juego cuando estamos trabajando, ¿está bien? Pero Claro. es importante, por lo menos, para tener una aproximación a lo que es la teoría del aprendizaje, tener estos conceptos claros para después decir, bueno, sí, estos conceptos son así, pero pará, en la vida real pasa todo esto junto. ¿Está bien? Claro, y a esto, perdona que te interrumpa, pero le sumamos todo el instintivo, toda la filogenética, todo el bagaje experiencial, ¿sí? Y, o sea que aquí hay la suma de todo, ¿vale? O sea que... Totalmente, totalmente. ¿Vale? Nos quedan 5, como mucho 8 minutos. ¿Quieres que abramos otro melón o no hace falta? No, si quieres podemos responder alguna pregunta, podemos hablar que hay dos tipos más, por lo menos dos tipos más de aprendizaje, que es el aprendizaje social o el aprendizaje por observación, que lo expuso un psicólogo que se llama Bandura. Durante mucho tiempo, porque todos los aprendizajes anteriores que vimos requieren de que el animal en particular realice determinada acción o esté expuesto a determinada situación que se da entre un estímulo y una respuesta, y el mismo animal tenga esa vivencia y a partir de ahí aprenda. Y lo que propone el aprendizaje social o el aprendizaje vicario es que no necesariamente el animal tiene que, por ensayo y error, vivir esta experiencia para aprender, sino que podría aprender a través de la observación, ¿está bien? Y poder imitar conductas de otra especie, de otro individuo, perdón, a partir de la observación. Solamente otro individuo va y hace tal cosa, yo lo observo, voy y hago tal cosa. Esto fue motivo y sigue siendo de muchas controversias en el ámbito de la conducta animal. Hay algunos estudios que darían evidencias de que existe este tipo de aprendizaje en perros. Hoy hablábamos un poco con Rob, también de algunos casos, ¿no? Que vemos en algunos individuos que de repente copian las conductas de acercarse a un determinado estímulo que no se animaban y de repente ven que otro miembro del grupo se anima y el otro va atrás y se anima a interactuar con ese objeto. Así que sería otro tipo de aprendizaje que se daría también en los perros. No sé si querés agregar algo de esto. Que esto daría para otro live entero, es súper interesante, sí. Porque para mí, o sea, si habéis visto cachorros, siempre dentro de la camada, si hay 8, hay uno que es más atrevido o que tiene más proactividad, y este cachorro igual incita a los demás a ir a, no sé, a oler un pipi, a tocar una pelota o un objeto nuevo que le pongas, y los otros, por imitación del hermano, tardan menos tiempo a realizar esta conducta. Entonces, yo creo que una parte de aprendizaje mediante, me da igual, imitación social, tiene 1000 nombres, pero yo creo que es en el parque lo vemos. Un perro va a oler un pipi y los otros van directos, ¿sí? No van por el olor, van porque han visto un perro que iba allí, ¿vale? Y entonces aquí no sé si sería un aprendizaje o simplemente una copia o una imitación social, ¿vale? Esto daría para un debate, ¿eh? Muy bien. Bueno, y después está el aprendizaje por reflexivo o por comprensión, que ya se requieren de capacidades psíquicas más superiores, sí, propio a los humanos. Hay algunos estudios con primates que logran cierto insight de alguna situación sin necesariamente tener que hacer un ensayo y error. Pueden como hacer una comprensión de una situación y resolverla sin tener que ir probando y viendo qué es lo que... Pero también son temas que están en estudio y todo el tiempo en controversias. Si querés, damos 5 minutos para si alguien quiere hacer alguna preguntita o algo. La verdad es que no he ido leyendo mucho las preguntas tampoco. No sé, ¿quieres que miremos? Si alguien tiene alguna pregunta, que la ponga aquí al final. ¿Quieres que hagamos un pequeño resumen antes? Hemos hablado de varias cosas hoy. Creo que es un tema muy interesante, pero pensad que es una simplificación. He visto que alguien pedía, hostia, seminarios sobre este tema.
pensad que esto abarca muchas cosas. A profundizar en estos temas es muy interesante y en función de cómo lo enfoquemos, hay gente que tiende más a utilizar ciertas cosas o ciertas otras. Es interesante saber un poco de todo antes de meternos en cómo queremos enseñar a nuestro perro. Y que vuestro perro está aprendiendo todo el rato y todo el día, ¿vale? Y está observando y interactuando. Mirá, Rob, acá alguien pide bibliografía que me parece muy bueno. Lo paso acá este libro que se lo recomendamos con Rob, ¿Vale? que habla sobre aprendizaje, no se ve. Che. Díselo, a ver. Principio de aprendizaje y conducta de Michael Domham. Muy bien. Es un libro para adquirir los conceptos del condicionamiento y de aprendizaje. Es un libro interesante que para tener y para consultar. Muy Muy bien. técnico. Y bueno, esto te iba a decir que es un lenguaje un poco científico técnico, digamos. A ver, si el que pidió bibliografía y está interesado en ahondar en temas de aprendizaje y quiere un libro técnico, vaya por ahí. Si quieren libros más simples que hablen sobre aprendizaje, no sé, Rob, no sé, si tienes alguno más concreto. No, a ver, que si entramos esto también es psicología humana y es la psicología humana aplicada a perros, como quien dice. Entonces, claro, se basa en tema de psicología humana. Entonces, entendamos de que no es simple. Pueden leer, Rob, el choque de culturas es muy interesante, ¿no? Sí, claro, comparado con esto es mucho más simple el tema, pero para empezar a leer sobre el tema, yo leería primero aquel y si quieres más información pasaría a este. ¿Ok? Vale. Bueno, Rob, en conclusión, no todas las conductas que realizan nuestros perros son aprendidas. Tenemos conductas o los comportamientos, tenemos comportamientos instintivos que vienen de fábrica, que vienen heredados con la filogenética y la memoria de la especie. Y después tenemos distintos niveles de aprendizaje. Aprendizaje por habituación y sensibilización, que son los aprendizajes más primarios o más primitivos. Después tenemos aprendizajes por asociación, que tenemos el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. Y después tenemos aprendizaje por observación y aprendizaje reflexivo. Nada, igual el vivo va a quedar grabado, ¿verdad? El vivo quedará 24 horas grabado en Filosofía Animal y como todos los vivos que estamos haciendo en Bushit, nosotros los colgaremos en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Juan también tiene un canal, nosotros tenemos un canal de YouTube que estamos subiendo mucho material. Antes he visto que alguien pedía algo de ansiedad por separación. Tenemos uno muy bueno con la Marta Mat, que es una referente. Así que os invitamos a seguir canal de YouTube de Filosofía Animal, canal de YouTube de Bushits y... no sé si quedan plazas, Juan, ya que estamos aquí, para el seminario de detección. Quedan, para el detección 2 están todo ocupado y para el detección 1 queda una plaza a la tarde y una plaza a la mañana. Así que vale. El que se quiera apuntar... Empezamos el lunes, ¿sí? El lunes. Se lo súper recomendamos para todos en general, para educadores en particular, si les va a servir, les va a dar muchas herramientas. Y si no sos educador y querés enseñarle cosas a tu perro y aprender y divertirte, y está buenísimo. Muy bien, tío. Bueno, me alegro mucho de verte otra vez, amigo mío. Y nada, estamos en contacto. Nos vemos el lunes en Detección Deportiva. Así que si queda una plaza mañana y una noche, os animo a sumaros. Y que sepáis que si alguien se queda sin plazas, en 15 días abrimos también 2 cursos de Detección Deportiva 1 aquí en Bushits. Así que no será por turnos. Muy bien, Rob. Bueno, lo dejo grabado, claro. Me acabo de dar cuenta que en realidad va a quedar en mi cuenta. Perfecto. Claro, por eso ahí te digo, lo grabo y después subimos a YouTube. Dale, amigo. Un abrazo enorme. Gracias. Cuídate. Chau. Gracias. Chao.